Seguimos la historia. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el estándar de Dios con los estándares humanos? Los estándares humanos son hechos para verse buenos, pero obviamente tienen sus problemas. Bueno, durante la Revolución Francesa se desarrolló un nuevo estándar para la humanidad. Y ese estándar fue llamado el Manifiesto de los Derechos Humanos. A propósito, ¿qué escuchan hoy en día en las noticias? ¿Escuchan la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios? ¿O escuchan derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos? ¿Qué escuchan? Escuchan derechos humanos. ¿No es fascinante que los franceses publicaron su primer manifiesto sobre los derechos humanos en esta forma? ¿No es fascinante? Tiene 2 tablas de piedra. ¿Qué es lo que en realidad representa? La ley de Dios. Aquí está el hombre creando otra ley. Eso es un asunto fascinante. Hay mucho simbolismo en esto y hay demasiado para poder tratarlo en esta fotografía tan pequeña. Voy a dar otra conferencia con los detalles gloriosos y mostrarles los símbolos que están detrás de esto. Yo voy a mencionarle uno. Este aquí. El manojo de varas. El manojo de varas. Y es aquí, una serpiente con su cola en la boca. Y este por acá, con el ojo que todo lo ve en un triángulo. Símbolos interesantes. Esto es fascinante. Un manojo de varas. ¿Qué significa? Esos eran los fasciae. Fascie. Vean, el procónsul romano tomaba un manojo de varas, las fascie o fascie, y los llevaba al monte, y si era aceptado como líder de todos, él ponía una guirnalda en su alrededor de ese manojo, y él se convertía en todopoderoso y en control, todo controlado por el poder de un hombre. Se llama fascismo. Fascie, fascismo. Si piensan en Adolfo Hitler, fascismo. Si piensan en Mussolini, todo el poder en un hombre. Se lo llamaba el Führer. ¿No es cierto? Este es el sistema de control. Ahora, los derechos humanos, ¿qué tienen que ver con el fascismo? ¿No es interesante? Yo diría que es muy interesante, digamos. Lo vamos a dejar para otra conferencia. Los primeros estatutos de los derechos humanos para las naciones fue declarado por Ciro el Grande. En la cultura persa había este grande principio fundamental: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Ciro el Grande. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Y su manifiesto
era el siguiente. Cuando mis soldados en gran número entraron pacíficamente a Babilonia, yo no permitía a nadie que atemorizara a la gente. Tuve en mente las necesidades de las personas y sus santuarios para promover a su bienestar. Liberé a todos los esclavos. ¿No es interesante que Napoleón liberó a los esclavos y terminó la opresión religiosa y todas estas cosas? Yo puse fin a su miseria y esclavitud. Esta fue una bella proclamación. Yo digo que los derechos humanos se ven bastante buenos. Leemos sobre ellos en el gran conflicto. Siglo tras siglo la sangre de los santos ha sido derramada. Habla de los valdenses, de los albigenses, y habla de los protestantes que fueron degollados, masacrados, y muchos de ellos bajo el poder de Francia. Esta es la Inquisición y las herramientas de la Inquisición: el hacha que cortaba la cabeza, después instrumentos de tortura terrible, y la mayoría eran torturados por herejía. Pero, ¿cuál es la definición de herejía? Veamos en el artículo. Herejía, página 440. Heresis en griego, elección. Decidir por uno mismo lo que uno va a creer y practicar. Eso es herejía. Entonces, decidir por uno mismo era, en este periodo de los 1260 días o años, era un acto de herejía. Era un pecado castigable con muerte. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Eliminando la conciencia del hombre, quitando la conciencia del hombre y creando un poder, vamos a ver cosas muy interesantes. Esos son algunos de los instrumentos que se utilizaban. Estos fueron, por ejemplo, tenazas que se abrían y ponían brasas calientes con las que torturaban a la persona que era interrogada. Estas son las tobilleras. Y noten las púas en ellas, y cuando eran apretadas contra el tobillo entraban hasta el hueso. Esas personas eran muy serias en lo que hacían. Este instrumento en particular fue usado hasta por General Franco en los 1970. Este es un instrumento muy cruel que se ponía alrededor del cuello y empezaban a atornillar ese tornillo. No es una cosa bonita que hacer. Inmovilizadores, por supuesto, tornillos de dedo. Este instrumento es particularmente desagradable. Amarraban las manos hacia la espalda con una soga hasta que quedaba la persona de cabeza en el aire, y luego amarraban una enorme piedra a los pies y la lanzaban desde la plataforma, y la piedra caía arrancando los brazos y sacándolos de su articulación. Esas son cosas terribles que se hicieron en la Inquisición. Yo sé que a lo mejor no se tendrían que mencionar esas cosas, pero la crueldad de este sistema debe ser conocida. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es para darles una idea de lo que pasaron aquellos pobres cristianos algunas veces por defender su fe y elegir creer en ella. Es muy horroroso, ¿no es cierto? Es muy horroroso. Y estos son algunas de las estacas donde la gente murió por miles, por cientos de miles, por millones a causa de hereses. Es decir, de herejía por hacer su decisión. Estos son los hugonotes franceses. Es el monumento hugonote francés en el sur de África. Muchos de los hugonotes en Francia se huyeron y erigieron este monumento representando a la Trinidad. Y aquí hay una mujer parada sobre la tierra representando a la novia de Dios. Y ella se sienta sobre la tierra. Fue de África, de Europa a África. Y en una mano tiene la Biblia y en la otra tiene una cadena. Y ella rompió la cadena que la ataba a Roma y huyó a las tierras lejanas de África, donde se la está masacrando nuevamente, pero bueno, esa es otra historia. Y huyó a América y a tierras lejanas para escapar de la persecución del poder de los 1260 días. El gran conflicto dice, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé.
El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Se puso una campana y en medio de la noche sonó. En ese momento empezó la matanza de 50,000 protestantes en una noche. Les habían dicho, por engaño, les habían dicho a ellos: trabajemos juntos en el futuro, no peleemos más acerca de todas estas cosas. Y los protestantes pensaron: maravilloso, una palabra amable de parte de Roma, podemos tranquilizarnos y trabajar juntos. E hicieron ecumenismo. Mientras tanto, había un complot, y en una noche la campana sonó, y los que no sospechaban y sin defensa murieron en una noche. Bueno, las armas del castillo de San Angelo, los cañones tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio el XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en la larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Estaban tan contentos de saber que en una noche habían matado a los hugonotes franceses. Y el Papa creó una medalla, aquí está, una medalla con su nombre en un lado y en el otro lado las palabras Hugonotorum Strages, que significa matanza de los hugonotes. Se alegraron. ¿No es terrible eso que pasó? Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la tierra buena que os da Jehová. Por tanto, si se alejan de la palabra de Dios y quitan la ley de Dios, si la quitan, pues habrá sequía, escasez. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto aquí, como dije antes, era un sombrero jacobino. Ahora, ¿qué era un sombrero jacobino? ¿Y quién controlaba a los jacobinos? Bueno, el fundador de los jacobinos fue un hombre llamado Adam Weishaupt. ¿Y quién era Adam Weishaupt? Él era un profesor jesuita de la ley canónica. ¿No es eso interesante? Entonces, ¿quién en realidad organizó la Revolución Francesa? Fue un jesuita. Y fue el padre del jacobinismo. Y también fue el fundador de los Illuminati. Entonces, un jesuita fundó los Illuminati y un jesuita dirigió el jacobinismo, que fue responsable por la Revolución Francesa. Aquí está la Universidad de Ingolstadt, donde él fue profesor. Es interesante que después de la Revolución Francesa, el papado recibió una herida mortal y se volvió insignificante a los ojos de los hombres. Pero en el 1929, el estado más pequeño del mundo fue establecido otra vez. Así que aquí había algo que había recibido una herida y ahora se levantó otra vez. En el 1929, Gasparri firmó el Tratado Laterano y los Estados Vaticanos regresaron a existir. La crónica de San Francisco decía: Mussolini y Gasparri firmaron un acuerdo romano histórico. La cuestión romana esta noche fue cosa del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, firmando los autógrafos del memorable documento sanando la herida. Citando la Biblia casi. Cordialidad extrema se mostró por ambos lados. Es una historia fascinante. El poder parecía tener una herida mortal y luego se levantó nuevamente. Es interesante notar que solamente parecía tener una herida mortal. El engaño es a veces inexplicable. Déjenme mostrarles algunos de los papas que siguieron. Aquí está Anthony Sayer. Él fue el primer gran maestro de la masonería en la Logia de Londres, fundada en 1717.
Y recuerden que este es el tiempo que antecede a todo el periodo de la Revolución Francesa. Y estos masones se paran así, con las manos en el estómago, apuntando con los dedos, con el dedo grueso hacia arriba. Y el mismo Papa, esta es una foto del Papa Pío XII, hizo imprimir un sello, que es un sello cuadrado y tiene símbolos masónicos en él, donde tiene la misma posición que el otro cuadro. Es interesante que el Vaticano prohibió la masonería. Pero es interesante que si no quieres ser culpado de algo, lo prohíbes y lo practicas en secreto. Pero en el mismo Vaticano las logias abundaban y cada cardenal era miembro. Interesante. Aun cuando era prohibido, estaba prohibido. Apocalipsis capítulo 9. Recuerden que nos lo dijo: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La luz que Jesús da será oscurecida a causa de este humo. Ahí es donde comenzó. En Apocalipsis capítulo 12, 3, tenemos otra bestia. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. En Apocalipsis capítulo 9 tenemos este humo que sale. Y en Apocalipsis capítulo 11, esta bestia sale del pozo del abismo, del mismo abismo, y así que crece esta oscuridad en un reino establecido y empieza a crecer. Los otros poderes en Apocalipsis son el dragón con 7 cabezas, con una diadema en cada cabeza. Se nos dice quién él es Satanás, que representa a todos los reinos de esta tierra. Y se nos dice también en Apocalipsis 12:9 que él es quien fue expulsado, es el diablo y que engaña a todo el mundo. ¿Ok? Y que él hace guerra contra la mujer de blanco, que es la iglesia buena en la tierra, que representa a la palabra de Dios. Hay otras bestias en el libro de Apocalipsis. Está el león con 2 alas, que es una imagen del libro de Daniel. Y en Apocalipsis 13 tenemos una bestia con boca de león. Y después hay una bestia como leopardo en Apocalipsis 13. Esos atributos también se encuentran. Hay un oso en Daniel 7 y esos atributos también se encuentran en Apocalipsis 13. Y después hay una bestia terrible que no se sabe realmente cómo es. Esta es solo la imaginación del artista, y tiene 10 cuernos, que también se encuentran en Apocalipsis 13. Así que todas estas bestias son muy interesantes, pero están representadas saliendo del mar. Ok, muy bien. Y luego en Apocalipsis 13, todos los atributos de Daniel 7 están juntados en una bestia, un conglomerado, digamos, de una bestia que sale del mar. Y vamos a verla en más detalle luego. Apocalipsis 13 también tiene una bestia que sale de la tierra, que tal vez se parece a esto. Bueno, no sé exactamente cómo se veía. Y en Apocalipsis capítulo 17 hay otra bestia con una mujer montando sobre ella. Y vamos a leerla. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia en contra de Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir. ¿De dónde? Del abismo y ir a perdición. Ah, interesante. ¿Qué otra bestia sale del pozo del abismo? La otra de Apocalipsis 11, ¿no es cierto? Que hace guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿existe una conexión aquí? Probablemente. ¿Y quién controla a esta bestia que sale del pozo del abismo? ¿Quién está sentada sobre ella? Una mujer, una iglesia. Es posible, piénsenlo, que los sistemas políticos sobre la tierra están dirigidos por una mujer y no lo sabemos porque ella está escondida en un misterio, en secreto, y no la podemos ver, pero está en realidad ocurriendo. Entonces, ¿creen que sea posible? ¿Piensan que este poder, esta iglesia, ha usado a sus agentes para pretender que la mataron, pero en realidad controlan el mundo con sus agencias?
bajo las organizaciones secretas del mundo, que fueron empezadas por nadie más que Weishaupt. ¿Quién era? ¿Qué? ¿Un jesuita? ¿Es posible? ¿Iluminismo? ¿Qué es el iluminismo? ¿A dónde lleva? Es posible que esta guerra contra la palabra y aquellos que representan a la palabra, a la iglesia, va a tener un conflicto con esta nueva entidad política que tiene un nuevo estándar que se llama derechos humanos. ¿Creen que es posible? ¿Qué opinan? Saben, hay un autor quien a 150 años atrás escribió acerca de esto, y voy a citar este autor ahora, pero el punto no es si está en lo correcto o no, es solo para mostrar cómo se percibían los hechos en esa era y comparar sobre lo que el mundo oculto dijo exactamente en la misma era. Vamos a hacer esto, vamos a comparar lo que dice esta fuente con lo que los ocultistas dicen exactamente en la misma época. Y vamos a ver algo fascinante. Entonces, si me permiten, y sin seguir dando más introducción, me gustaría leerles algunas de esas cosas que parecían ser correctas en esta época, hace 150 años, cuando todas estas cosas estaban pasando, la Revolución Francesa y todo lo demás. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesucristo presentó a Juan, esto es en el libro de Apocalipsis, el personaje malvado y la influencia seductiva de quienes han sido distinguidos por seguir al pueblo de Dios. La revelación de Dios de los trabajos detestables de los habitantes de los poderes gobernadores del mundo, quienes se unen en organizaciones y confederaciones secretas, deshonrando la ley de Dios, tendrían que permitir al pueblo, que tiene la luz de la verdad, de mantenerse fuera de todas estas maldades. Entonces, hace 150 años ya se percibía esto, que las organizaciones secretas jugarían un rol importante. A Juan, el carácter malvado y la influencia seductiva de quienes han sido distinguidos por su persecución al pueblo de Dios es mostrada. Ahora, ¿quiénes son ellos? La terrible imagen que nos da a Juan es para mostrar de qué manera tan completa los poderes de esta tierra se darán al mal. Y tendría que mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es relacionarse con organizaciones secretas o de cualquier manera unirse a ellas. Eso es fascinante, fascinante. Los poderes gobernantes de este mundo que se unen en organizaciones y confederaciones secretas y no guardan los mandamientos de Dios tendrán otro estándar. Aquí hay un texto del profeta Isaías que viene citado y se los voy a leer. Isaías capítulos 8, versículos 9 a 13 dice: Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. En otras palabras, hagan esas confederaciones, esas uniones detrás de las escenas. Planeen juntos como mundo para vencer contra la verdad. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué Dios está con nosotros? Esta gente está diciendo, Dios está con nosotros, estamos haciendo lo correcto. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Isaías está prediciendo que el mundo se confederaría y dice, el Señor está en esto, estamos trabajando juntos como un grupo y estamos haciendo lo correcto y es lo mejor, pero están dejando fuera a Dios y no va a funcionar. Luego, este escritor aplica este texto y dice, hay quienes que se preguntan si está bien para los cristianos pertenecer a los masones u otra sociedad secreta. Necesitamos pensar sobre los versículos citados recientemente. Si somos cristianos, debemos de serlo en todos los aspectos y debemos considerar y obedecer al consejo dado de ser cristianos según el estándar de la palabra de Dios. Eso es fascinante. Por lo tanto, es importante conocer lo que enseñan los masones, o aún más importante, quién fundó la masonería, quién la controla, qué enseñan
si en realidad predican contra Jesús y la palabra de Dios. ¿Hacen guerra contra la palabra de Dios, sí o no? Son preguntas que debemos hacernos. La falta de cristianismo de toda la confederación se verá en las organizaciones secretas, porque ellos sirven a dioses insensibles y sin poder para bendecir, como los dioses de los hindúes. Interesantes. Todos los que están bajo el estandarte del príncipe Manuel no pueden unirse a los masones o a cualquier otra sociedad secreta. Cristo no se puede dividir. Yo estoy de acuerdo. Nadie puede unirse a ellos y ser un ser libre ante Dios. Interesante. Los cristianos deben cortar toda atadura que los une a estas organizaciones secretas que no están bajo el control de Dios. No podemos pertenecer a organizaciones secretas. Eso fue escrito hace 150 años atrás. Y luego, una cosa sé, que aquellos que mantienen contacto en ellas serán quemados con las gavillas de cizaña. Declaración interesante. Las agencias satánicas están en todas las ciudades ocupadas en organizar en grupos asociaciones que se oponen a la ley de Dios. No nos podemos permitir de no permanecer alertas. Y uno de los planes de las organizaciones secretas es de formar grandes monopolios. Se formarán grandes monopolios gigantes. Unos pocos hombres se juntarán para apoderarse de todos los bienes que se obtienen en ciertas líneas de los negocios. Vemos eso hoy, por si acaso. Vemos monopolios gigantes que se están formando, forzando a los pequeños a salir de la industria para someterlos a su poder, ¿sí o no? Y si no cumplen con sus reglas, no van a poder prosperar. Vemos las megafusiones, ¿sí o no? No podemos abrir el periódico hoy sin leer sobre las megafusiones. ¿Cierto o falso? Suena bien, pero ¿saben que su libertad está siendo reducida pedazo a pedazo hasta que no sean nada más que esclavos? Y si se atreven a abrir la boca, bueno, se quedan sin trabajo o sin industria y no podrán comprar o vender. Los sindicatos serán una de las agencias que traerá a esta tierra un tiempo de angustia cual no se ha visto desde el inicio del mundo. La gente no cree en esto. Yo sí. Yo he tenido la desafortunada experiencia de estar del otro lado de un sindicato cuando se vuelven locos. ¿Algunas veces han visto esto? Da miedo. En África, donde yo vivo, los sindicatos son muy poderosos. Y los sindicatos parecen algo bien. Y el concepto se basa sobre los derechos humanos, porque pueden pelear por sus derechos humanos. Pero piensen, si la torta es muy grande o tiene una dimensión y peleo por un pedazo más grande, ¿qué hace esto al pedazo de mi vecino? Hace su pedazo más pequeño, ¿correcto? Estoy amando a mi vecino como a mí mismo cuando hago su pedazo más pequeño para que el mío sea mayor, ¿sí o no? Yo pienso que no. ¿Y qué si se llega al punto en que usted no quiere repartir su pedazo? Bueno, usted simplemente se apodera de su pedazo. Yo he estado al otro lado de este asunto. Me han roto las costillas miembros de sindicatos que usaban las universidades para probar sus puntos al gobierno. Declararon boicotes a todas las clases de la universidad y los estudiantes fueron privados de su educación. Eso significaba que el estudiante iba a perder un año habiendo pagado por sus estudios y iba a perder todo. Entonces la universidad decretó que las clases continuarían. Y yo era profesor, así que dije, las clases siguen. Y los sindicatos nos encontraron pasando clases. Y yo me paré enfrente de las puertas de la clase y les dije, lo siento, no pueden entrar, no pueden pasar. Yo di permiso para que los estudiantes pasen clases aquí. Yo soy responsable, no ellos. Y empezaron a aplastarme y me rompieron las costillas. Los policías estaban alrededor y ¿creían que movieron un dedo? No. Yo tengo la prueba de eso. Estuve en la primera plana de todos los periódicos en ese país, en mi país, y nada pasó. Los estudiantes no se salieron con la suya y ellos se fueron después, afortunadamente,
por alguna razón se fueron. Tal vez hay poder en el poder de la oración, y fueron a otro lugar y destruyeron todo, incluyendo a los pobres estudiantes. Los golpearon brutalmente. Mis estudiantes escaparon ese día por la gracia de Dios. Yo he estado en un edificio donde los sindicatos negociaban con personas que no tenían el poder de decidir sobre el asunto. Y ellos empezaron a rítmicamente golpear contra el edificio, como solo los africanos pueden hacerlo, y todo este edificio de vidrio explotó. Increíble, se convirtió en una lluvia de vidrios. Algo terrible. La destrucción que ustedes ven. Una de las agencias que llevará al tiempo de angustias, los sindicatos, que no son de Dios, aquellos que se unen a organizaciones secretas, manténganse alejados de ellos. Esto fue escrito años atrás. En Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las buenas nuevas son que a pesar de que este poder que empezó primero en Apocalipsis capítulo 9, abriendo el pozo del infierno para traer doctrinas en el mundo que oscurecieron a la luz y trajeron oscuridad sobre la tierra, este movimiento madura y crece a lo largo de la historia y llega hasta la Revolución Francesa. El hoyo del infierno se abre nuevamente y sale un poder que llega a ser un poder político universal que será controlado por una mujer, por una iglesia que va a reemplazar la palabra de Dios y la sustituirá con su propio estándar, su propio EFA, si queremos decir. ¿Tiene sentido? Y se ve bien en papel, pero viola cada principio de la palabra de Dios. Cada principio de los 10 mandamientos es violado. Y es difícil de ver porque parece ser tan bueno. Pero a medida de que continuemos con las conferencias veremos que en realidad eso es el caso. Si tenemos el primer mandamiento que dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, hubo países que honraron esto. Y si vamos a tener una libertad universal, libertad para todos, donde se acepte todo, esto tendrá que desaparecer, este mandamiento. De hecho, tendrá que decir, tendrás todos los otros dioses menos a mí. ¿Sí o no? Tendremos que tolerar la idolatría, o estaremos en problemas. Cuando se trata de blasfemia, ¿no es fascinante prender la televisión y ver que solo un Dios es blasfemado? ¿Lo ha notado? Solo un Dios es blasfemado, ninguno de los otros. Yo siempre encuentro esto fascinante. Quiero escribir a la Comisión de los Derechos Humanos y decirles, saben, en el interés de la justicia e igualdad, ¿no deberían ser todos los dioses blasfemados a igual? ¿No podrían difundir esta idea un poco más por causa de la justicia? Me pregunto cómo reaccionarían. Me pregunto cómo el mundo musulmán reaccionaría si se hiciera lo que se hace a Jesucristo todos los días, si se lo hiciera a su religión. A su religión o a la religión budista o hindú o cualquier otra religión sobre la faz de la tierra, si quisiéramos igualdad para todos. ¿Qué más? Acerca del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Los niños ahora tienen que ser reeducados bajo otras normas para ser ciudadanos de este mundo. Lo que significa que ya no deben honrar a su madre o a su padre y tienen que honrar al sistema. ¿Hacen esto en el comunismo? ¿Qué hacían en el comunismo cuando los niños querían apegarse a las normas de sus padres? ¿Qué les hacían? Se los llevaban y los reeducaban. Les enseñaban a no honrar a su padre y su madre. ¿No es triste? No matarás. No cometerás adulterio.
No hablarás falso testimonio. ¿No se toleran acaso estas cosas ahora? Por supuesto. Jesús va a invitar un día a todos a ir a su reino. En su reino habrá justicia y verdad. Y no habrá más mentira. Los estándares serán los que Él establezca y se aplicarán a todo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyan la tierra. ¿No es esto interesante? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde está Jesús? ¿En qué recámara del templo? En el lugar santísimo. Increíble, nos hemos cambiado de un tiempo donde Él servía en la primera recámara a un servicio, a ministerio en la segunda recámara, que es sobre el juicio. Y el arca del pacto, los 10 mandamientos, son el estándar universal para lo que es bueno y malo. No hay duda sobre el asunto. Y vemos a esa arca del pacto. Y esto significa que se acaba el tiempo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es la historia de la última plaga sobre la tierra. Y el reino de Dios se vuelve en el reino de esta tierra también. Jesús, el gran sumo sacerdote, es visto enfrente del arca del pacto. Y ese es el verdadero estándar. Y no es el efa controlado por la mujer, por una mujer. Y no importa cuántas aves como cigüeñas, espíritus inmundos que representan eso, elevan a este estándar para que el mundo lo acepte. El estándar que está en contra de la ley de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora, esta iglesia es definida, desafortunadamente, es la que gobierna por los 1260 días. Es la iglesia de la Edad Media. Es la iglesia romana. Y no puedo cambiar esto. Yo mismo fui uno de ellos. Y estoy tan agradecido por la palabra de Dios por haberme mostrado estas cosas. Y detrás de todo esto, detrás de la Revolución Francesa y de todos estos asuntos, vemos las agencias de esta iglesia. Vemos agencias jesuitas detrás de todo. Y hemos visto que las organizaciones secretas, porque todo está cubierto en misterio, van a traer el cambio que anulará la palabra de Dios. En las próximas conferencias vamos a ver lo que hay detrás de las escenas y abrir algunos hechos para ver si es en realidad así. Pero aunque sea así, lo que asumo que va a ser así, Jesús queda siendo en control. Y nos ha permitido ver todas estas cosas, y Él ejerce como el sumo sacerdote. Y Él es el Rey de Reyes. Y Él va a regresar en gloria. Y no importa cuánta oscuridad salga del abismo, Jesús está en control. Y no hay por qué temer. Aferrémonos a Él y nadie se perderá. Gracias.